Me casé joven, demasiado joven, si soy honesto conmigo mismo, algo que me ha costado décadas reconocer. Tenía apenas 24 años, y la verdad es que el amor, ese sentimiento arrollador que la gente describe con tanta pasión en las películas y los libros, no fue la razón principal por la que di el sí quiero. Fue más bien un sí debo, una obligación impuesta por el peso abrumador de las expectativas que me rodeaban, una jaula de oro construida con la, supongo, buena intención de mis padres, pero que al final me asfixió lenta e implacablemente. Mi padre, un militar de la vieja escuela, de esos que forjaron su carácter en la disciplina y la rectitud, y mi madre, devota y conservadora, me inculcaron desde que tengo uso de razón la idea de que ser hombre era sinónimo de fortaleza inquebrantable, de ser un pilar sólido e inamovible para la familia, y, lo que es más crucial, me enseñaron, sin palabras directas pero con cada gesto, que debía esconder cualquier atisbo de debilidad, cualquier emoción que pudiera ser mal interpretada, o peor aún, que pudiera exponerme. Crecí con esa armadura invisible, aprendiendo a disimular, a ocultar lo que realmente sentía, a moldearme en la figura que se esperaba de mí. Me casé, tuvimos un hijo poco después, y cumplí al pie de la letra con el guión que la sociedad y mi familia habían escrito para mí. Desde fuera, mi vida parecía la imagen perfecta de la estabilidad y la felicidad, una casa en los suburbios, una familia normal, un trabajo estable que me daba seguridad. Pero por dentro, la verdad es que me fui apagando lenta e irremediablemente. Era como si cada día una pequeña parte de mi esencia se desvaneciera, dejando solo un cascarón vacío que sonreía en las fotos familiares, asentía con convicción en las reuniones sociales y pronunciaba las palabras correctas, pero que, en lo más profundo, ya no sentía nada. La pasión se había marchado, el entusiasmo se había evaporado y la chispa que una vez tuve en mis ojos se había extinguido por completo. Así transcurrieron 25 largos años, 25 años de un matrimonio sin chispa, sin el fuego que uno ve en las parejas enamoradas, una relación que se había convertido en una rutina monótona y predecible. Una vida que, aunque aparentemente plena y envidiable desde la distancia, carecía de color, de pasión, de esa vitalidad que el alma humana anhela instintivamente. Amaba a mi hijo, por supuesto que lo amaba, con la profundidad y la dedicación de un padre, pero incluso esa relación, a pesar de mis esfuerzos, se sentía contenida. No había esa complicidad espontánea, esa cercanía profunda que veía en otras familias, esa forma de conectar sin palabras. Yo era el padre, el proveedor, el que siempre estaba presente físicamente, el que ofrecía seguridad y estabilidad, pero nunca el que realmente se conectaba a un nivel más allá de las responsabilidades parentales. La vida era predecible, sí, y en muchos sentidos segura, pero también terriblemente inerte, un estancamiento que me asfixiaba poco a poco. Cada día era una copia del anterior, sin sorpresas, sin emoción, una existencia que se había convertido en un pantano de inercia. Entonces, hace aproximadamente un año, esa inercia asfixiante se rompió. Fue un quiebre sutil al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo se convirtió en una grieta profunda en la fachada de mi vida. Mi hijo, que ya había cumplido los 22 y estaba en plena ebullición de su juventud, empezó a traer a casa a su nuevo mejor amigo. Se llamaba Daniel. Tenía la misma edad que mi hijo, un poco más alto, con el pelo rizado que enmarcaba un rostro expresivo y unos ojos que, bueno, ya llegaré a eso. Daniel era estudiante de arte, algo que me sorprendió de inmediato. En mi mundo, en el mundo que yo conocía y en el que me había movido toda mi vida, el arte era algo lejano, etéreo, casi un lujo intelectual que no tenía cabida en mi pragmática existencia. Él era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Era muy educado, sí, con una cortesía innata en cada gesto y palabra, siempre con una sonrisa amable que iluminaba sus ojos. Pero había algo más, algo en él que me impactó desde el primer momento en que lo vi, su mirada. Una mirada que me atravesaba,
que parecía ver más allá de la superficie, más allá de la máscara impenetrable que llevaba puesta desde hacía tanto tiempo. Era una mirada curiosa, inteligente y sobre todo increíblemente directa, casi insolente en su franqueza. Al principio, intenté racionalizarlo. Intenté convencer a mi mente de que mis sentimientos eran simplemente una ilusión. Me dije a mí mismo que eran solo ideas mías, que estaba confundido por la novedad de tener a alguien tan diferente en casa, alguien que rompía con la monotonía a la que estaba acostumbrado. Atribuí esa extraña, persistente sensación a la crisis de los 50, a un espejismo de juventud que mi mente madura intentaba fabricar para escapar de la realidad. Intenté convencerme de que era simplemente la admiración por la vitalidad y la frescura de la juventud de Daniel. Pero la sensación, lejos de desvanecerse, persistía, se intensificaba con cada visita, con cada interacción. Cada vez que Daniel se reía de mis chistes tontos, esos mismos chistes que mi esposa y mi hijo apenas escuchaban o que recibían con una sonrisa forzada, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Cada vez que me ponía la mano en el hombro al saludarme o al despedirse, un toque casual que para cualquiera sería insignificante, para mí era una descarga. Algo dentro de mí se revolvía, una emoción que no reconocía del todo, pero que a la vez me resultaba extrañamente familiar, como el eco lejano de un deseo largamente olvidado, de una parte de mí que había creído muerta. Era una mezcla de nerviosismo, excitación y una curiosidad inmensa por lo que esa sensación significaba. Los meses pasaron volando, y las visitas de Daniel se hicieron cada vez más frecuentes, casi diarias. La casa que antes se sentía tan vacía a pesar de la presencia de mi familia, ahora parecía cobrar vida cuando él estaba. A veces llegaba a casa incluso cuando mi hijo no estaba. Ponía excusas, decía que pasaba a buscar algo que se le había olvidado, un libro, una sudadera, cualquier pretexto banal. Yo sabía, en el fondo, que no era así. Una parte de mí lo sabía con una certeza absoluta, y esa certeza me llenaba de una emoción extraña, una mezcla de culpa y anticipación. Otras veces se quedaba a ver fútbol conmigo, aunque sé que no le interesaba mucho el deporte. Sus ojos, los mismos ojos que me habían hipnotizado, se desviaban con frecuencia del televisor para observarme mientras yo comentaba las jugadas. Y hablábamos, Dios mío, ¿cómo hablábamos? Y no hablábamos de cosas triviales, del tiempo o de los titulares del periódico. Daniel me preguntaba sobre mi vida, sobre mis intereses más profundos, sobre mis sueños y mis frustraciones. Me hablaba de cosas que ni mi esposa ni mi hijo sabían de mí. Cosas que había guardado bajo llave durante décadas, bajo la pesada losa del secreto y la vergüenza. Le conté sobre mi frustración con mi carrera, sobre mi pasión por la historia que nunca pude estudiar por seguir el camino seguro, sobre los poemas que escribía en secreto cuando era adolescente, versos llenos de anhelos que nunca pude expresar. Y él me escuchaba. No solo oía mis palabras, esas que a menudo salían con dificultad, como si mi garganta estuviera oxidada por el desuso. Me escuchaba de verdad, con una atención plena, asintiendo a mis pensamientos, respondiendo con preguntas perspicaces, que me hacían sentir que lo que decía importaba, que yo importaba. Me miraba a los ojos mientras hablaba, y sentía que me entendía, que conectaba conmigo a un nivel que jamás había experimentado con nadie en mi vida. Era como si, por primera vez, alguien viera al verdadero yo, al que estaba debajo de todas esas capas de obligación y expectativa, al hombre que había estado escondido bajo una fachada durante tanto tiempo. Con él me sentía ligero, sentía que volvía a respirar, que mis pulmones, después de tanto tiempo aprisionados en la rutina y la monotonía, se llenaban de aire puro, de vida. Era una sensación tan embriagadora, tan necesaria, tan vital, que me aferraba a ella con todas mis fuerzas, sin atreverme a ponerle nombre a lo que sentía, por miedo a que se desvaneciera si lo articulaba. La complicidad crecía, tangible, eléctrica, un hilo invisible pero potente que nos unía. Y yo,
Un hombre de 50 años que creía haber vivido todo, que se había resignado a una existencia sin sobresaltos, me sentía como un adolescente, experimentando el primer amor, con todas sus incertidumbres, su dulce angustia y su inmensa promesa. Era un renacimiento, un despertar inesperado en la mitad de mi vida, y aunque sabía que era peligroso, no podía ni quería detenerme. Una tarde, el universo pareció conspirar a nuestro favor. O quizás, y esto es algo que aún hoy me pregunto, en nuestra contra. Mi hijo había salido a una cita, y la casa, que normalmente resonaba con los sonidos de la vida familiar, estaba sumida en un silencio inusual, roto solo por el zumbido lejano del tráfico de la ciudad y el tenue murmullo de una película antigua que Daniel y yo estábamos viendo. Había escogido una de esas cintas en blanco y negro, con diálogos que a mí me encantaban, pero que a la mayoría de la gente le resultaban aburridos. Estábamos sentados en el sofá, con una distancia prudente al principio, esa distancia que se mantenía por convención, por el deber ser. Pero poco a poco, milímetro a milímetro, esa barrera invisible se fue acortando. Mi rodilla rozó la suya, un contacto accidental que no fue accidental en absoluto. Yo sabía que no debía. Una voz en mi cabeza, la misma que me había dictado mi vida durante 25 años, gritaba que cruzar esa línea sería un punto de no retorno, que las consecuencias serían devastadoras, que mi vida, tal como la conocía, se desmoronaría. Pero la atracción era demasiado fuerte, un imán invisible y poderoso que me empujaba irremediablemente hacia él. Me acerqué, un poco más de la cuenta. Él no se apartó. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, una señal de que también él sentía la tensión eléctrica que nos rodeaba. Giró su cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Esos ojos suyos, que me habían hipnotizado desde el primer día, me escrutaron con una intensidad que me quitó el aliento. Y yo sentí que el tiempo se detenía, que el mundo exterior dejaba de existir. Se quedó en silencio, un silencio cargado, denso, un silencio lleno de tensión, de deseo no expresado, de una verdad que flotaba palpable en el aire entre nosotros, esperando ser reconocida. En ese momento no había palabras que pudieran capturar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y entonces lo dijo. Su voz era apenas un susurro, casi inaudible, por el latido desbocado de mi propio corazón, pero cada palabra resonó en mi alma como un trueno, como la respuesta a una pregunta que ni siquiera me atrevía a formular. ¿Sabes qué es lo peor?, me preguntó, con la mirada fija en la mía, una mirada que me perforaba hasta lo más hondo. Que llevo meses viniendo solo para verte a ti, no a él. Esas palabras, esas malditas y maravillosas palabras, rompieron la presa que había construido alrededor de mi corazón, esa estructura de contención que había mantenido mis verdaderos sentimientos encerrados durante décadas. Liberaron un torrente de emociones que me abrumaron por completo, un tsunami de deseo, de anhelo, de reconocimiento. Toda la negación, toda la racionalización, cada excusa que me había contado a mí mismo para explicar la creciente obsesión por Daniel se derrumbó en un instante, hecha añicos. Ya no había vuelta atrás. Su confesión no era solo una revelación, era un espejo que me mostraba la verdad de mis propios sentimientos, esa verdad que había intentado enterrar bajo capas y capas de decencia, de lo correcto, de lo que se esperaba de un hombre como yo. No sé cómo pasó. O sí, lo sé perfectamente, con una claridad dolorosa y exquisita. La verdad es que ambos lo queríamos, lo deseábamos con una intensidad que asustaba por su fuerza y su pureza. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en ellos la confirmación mutua de lo que sentíamos, una rendición silenciosa pero absoluta. No hubo más palabras, solo el impulso primario, la necesidad innegable que nos arrastró. Nos besamos, y en ese beso, en el primer contacto de nuestros labios, en la explosión de sensaciones que siguió,
Explotaron 25 años de represión, de miedo, de deseo contenido y latente. Fue una explosión de sensaciones contradictorias, abrumadoras, que se mezclaban en un torbellino. Fue fuego, puro y devorador, que consumió cada fibra de mi ser, quemando las cadenas invisibles que me habían atado a una vida de apariencias. Fue culpa, una punzada aguda y lacerante por la traición, por el engaño, a mi familia, a mi hijo. Pero también fue libertad, una libertad que jamás había sentido, un aire fresco y embriagador que me llenó los pulmones y el alma, despertando cada célula de mi cuerpo. El mundo exterior se desvaneció por completo. Solo existíamos nosotros dos, en ese beso que era mucho más que un simple acto físico. Era un grito mudo de todo lo que había estado escondido dentro de mí, una declaración silenciosa de mi verdadera identidad, de mis verdaderos anhelos. No sé si fue un error, una imprudencia, una locura de la que me arrepentiría más tarde. Solo sé que esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí yo. No el esposo, no el padre, no el hombre que la sociedad esperaba que fuera. Simplemente yo, en mi forma más pura y auténtica, sintiendo, viviendo, deseando, con cada fibra de mi ser. Cada caricia, cada suspiro que escapaba de nuestros labios, cada roce de piel, era una confirmación abrumadora de que esa parte de mí, la que había creído muerta y enterrada bajo capas de resignación, estaba más viva que nunca, palpitando con una fuerza incontrolable. Era un despertar total, un renacer del que no había escapatoria. Hoy, la resaca de esa noche mágica es una realidad palpable. Todo es un caos. La burbuja de esa noche de euforia se ha roto y la realidad nos ha golpeado con fuerza, con el peso de las consecuencias. No le hemos dicho nada a mi hijo. ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo explicamos lo inexplicable, la traición, el giro inesperado del destino? ¿Cómo le confieso que su mejor amigo es ahora el hombre que me hace sentir vivo, el hombre por el que estoy dispuesto a arriesgarlo todo? Mi matrimonio está colgando de un hilo, una cuerda frágil, deshilachada y a punto de romperse al menor movimiento, con cada día que pasa. Las mentiras, los secretos que ahora guardo, la ansiedad constante de ser descubierto, de que todo explote, me están consumiendo, corroen mi paz mental. Sin embargo, dentro de este desastre, de esta vorágine de incertidumbre y dolor, hay una verdad innegable que ya no puedo ocultar. Una verdad que Daniel y yo compartimos en cada mirada furtiva, en cada encuentro robado, en cada mensaje oculto. Lo que sentí con él esa noche y lo que sigo sintiendo cada vez que lo veo, cada vez que escucho su voz, cada vez que pienso en él, fue real. Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida, más real que mis años de matrimonio, más real que la vida que siempre pensé que debía vivir. Era una autenticidad brutal, una conexión que trascendía lo físico para tocar mi alma. Y después de una vida entera escondido, aprisionado por el miedo al juicio y por las expectativas de los demás, después de vivir en una jaula de oro que me asfixiaba, no quiero volver a esconderme nunca más. La libertad que probé esa noche, la sensación de ser verdaderamente yo, es demasiado dulce, demasiado embriagadora para renunciar a ella. Sé que el camino que se abre ante nosotros es difícil, tortuoso, lleno de dolor y de consecuencias impredecibles. Sé que habrá lágrimas, discusiones y quizás rupturas irreparables. Pero por primera vez en mi vida estoy dispuesto a luchar por mi propia felicidad, por mi propia verdad, por la oportunidad de vivir una vida auténtica, sin máscaras. Este amor, este despertar inesperado, ha sacudido los cimientos de mi existencia, pero también me ha dado la fuerza para enfrentar lo que venga, porque la alternativa, la de volver a la inercia y al silencio, es mucho más aterradora que cualquier posible desastre. Ahora te pregunto a ti, que has leído mi historia,
¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no era la tuya? ¿Has tenido que esconder una parte esencial de ti mismo por miedo al juicio de los demás? Me encantaría leer tus experiencias y tus reflexiones sobre lo que significa arriesgarlo todo por encontrar la verdadera felicidad. Comparte tu opinión en los comentarios.